Bendiciones para todos, hermanos míos. Bendiciones para todos. Comenzaré ligerito. Continuemos la alimentación para el espíritu. En San Mateo capítulo 16, versículo 10. En San Mateo capítulo 16, versículo 17. Aquí nos dice que no es el hombre en la tierra quien puede profetizar la verdadera palabra. O sea, que no es por humana voluntad, sino que lo hacemos a través de nuestro Padre que está en los cielos. Y Juan capítulo 3, versículos 6 y 7 nos dice así: lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Leamos también lo que les dice en Romanos capítulo 8, versículo 4 al 7. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que son según la carne, sienten las cosas carnales. Los que son según el Espíritu, sienten las cosas espirituales. Porque el apetito de la carne es enemistad con Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Ahora en Gálatas capítulo 1, versículo 11, les dice: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio por mí predicado no es de los hombres, pues yo no recibí o aprendí de los hombres, ni aprendí de los hombres, sino por la revelación de Jesucristo. En otras palabras, que todo buen don y dádiva perfecta desciende de allá arriba, hermanos, del espacio, del cosmos, del lugar cósmico. Quiere decir que no se debe tomar nada, recuerden bien, que no se debe tomar nada por verdadero, a menos que sea del cielo, porque el don perfecto viene del cielo. Hermanos, cuando se vive por el Espíritu, le damos al Espíritu la alimentación que pertenece al Espíritu. Nos dedicamos a recibir lo que pertenece a la vida del Espíritu. Nuestras inquietudes es recuperar la sabiduría que perdimos cuando desobedecimos al Padre Celestial y nos convertimos en los ángeles caídos. Cuando recibimos la verdad del reino, entonces dejamos de interesarnos las cosas de la tierra y nos dedicamos a alimentarnos con lo que pertenece al Espíritu. ¿Y quién puede enseñarnos lo que pertenece al Espíritu que no sea el único Maestro, el Espíritu Santo? Yo también les pregunto, ¿cuántos predicadores hay en el planeta Tierra que estén sirviéndole al Altísimo en espíritu? Ni siquiera conocen lo que es servirle en espíritu, ni conocen las leyes que rigen al espíritu. Ellas son leyes invisibles que pertenecen a la naturaleza y que rigen al espíritu. Son leyes celestiales que solamente el espíritu las reconoce en su estado espiritual, cuando se despoja de su vestimenta carnal. El predicador tiene que servirle al Señor en el espíritu. Por eso es necesario reconocer esas leyes espirituales. ¿Es cierto que el predicador tiene que servirle a nuestro Padre en espíritu? Escuchen bien. Les diré otra comprobación más. Si buscamos en la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículos 9 y 11, dice así: testigo me es Dios, a quien le sirvo en mi espíritu mediante la predicación de su Hijo, porque a la verdad deseo veros para comunicaros algún don espiritual.
¿Qué quiso decir Pablo con la frase el evangelio de su Hijo? Se refirió a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque esa era la doctrina que Pablo llevaba. Pues recuerden que Pablo antes llevaba una de las doctrinas generales, en ese tiempo llamado Saulo, y que perseguía a los siervos verdaderos del Señor. Pero más luego, cuando nuestro Señor lo llamó, entonces le dio a conocer la verdadera doctrina, la doctrina enviada de los cielos, o sea, del espacio cósmico. Busquemos ahora para que sepan cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Escuchen bien, hermanos míos. Si buscan a Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 1, dice así: por la reencarnación de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Escuchen bien. Esa es la doctrina que Pablo llevaba después que se convirtió, que nuestro Señor lo llamó. Por la reencarnación de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Aquí Pablo les dice que él llevaba la doctrina de la reencarnación de los muertos y que estaba siendo juzgado por ella. Ahora yo les pregunto, ¿se ha predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo aquí en el planeta Tierra? Hermanos, no se ha predicado. ¿Qué significa el Nuevo Testamento? Es el nombre que utilizó el hombre con sus pensamientos carnales, pero no del Espíritu. Nuestro Señor dio a conocer su evangelio solamente en aquellos que Él mismo llamó por medio de su Espíritu. Tampoco se llevó a cabo su doctrina, porque sus discípulos fueron maltratados por los enemigos de la doctrina del reino del universo, hermanos míos. Para aquel tiempo nuestro Señor quería que conociéramos la parte invisible que conviven con nosotros. Quiero decir, la parte invisible en nuestro propio mundo, para que comenzáramos a conocer la vida eterna que todos llevamos. Pero nada de eso se llevó a cabo. Fue muy poco lo que se quedó. Fue muy poco lo que quedó. Las religiones del pasado no lo permitieron y siguieron destruyendo a todos los que querían dar a conocer nuestro origen. Porque al conocer la verdad, todos esos falsos predicadores se hundirían y además no le convenía al anticristo. Nuestro Señor sabía que todos nosotros estábamos primitivos. Las religiones también utilizaban el miedo con los espíritus. Ellos acababan con aquellos que llegaban con luz espiritual. Los quemaban en el nombre del Señor. Escuchen bien, los quemaban en el nombre del Señor. Y por eso los habitantes de este mundo se quedaron sin el crecimiento espiritual. Esa era la salvación que nuestro Señor nos ofrecía para aquel tiempo. Hoy llega no para salvarnos, sino para sanarnos y llevarnos a la luz. Tampoco no todos venimos para recibir luz espiritual, sino para despertarnos y sacarnos de ese aturdimiento y prepararnos para poder entrar en ese nuevo renacer y reconocer ese mundo de nuestro origen celestial. Ahora venimos para anunciar la doctrina del reino cósmico, la doctrina de los espíritus, la doctrina de ese bendito reino que tanto se habla, pero aún desconocen, Ese es el reino invisible que los falsos profetas nunca han querido que nuestro Señor Jesucristo nos los dé a conocer. Busquemos para ver si lo que digo es cierto. Seguiré comprobando. Busquemos quiénes son los ángeles del cielo, que los falsos profetas no quieren que se descubran y se mantengan ocultos.
Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice así: ¿no son todos ellos espíritus administradores para servicio de los que han de heredar la salud? Ahora bien, hermanos míos, que quede bien claro que los ángeles, o sea, espíritus puros, no son aquellos que le dibujan alitas. Escuchen bien, que, que los ángeles puros, o sea, espíritus puros, no son aquellos que le dibujan alitas, porque esos hermanos no son de Dios, el Altísimo, sino que esos con alitas son los que le sirven al Dios terrenal, animal, demoníaco. Yo muy bien sé eso, porque los que tienen alitas son los primeros que vienen a destruir tu materia, para que no descubras ese llamado de las alturas, el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, bendiciones para todos. Bendiciones para todos.